rey que a ver si le hacía algo al Daniel. Y dice el versículo 1. Para el control eficaz de su reino, ¿quién fue el nuevo rey ahora? Darío. ¿Qué era Darío? Medo-persa. Pues Darío, que llegó y quitó a los babilonios en su propia tierra, consideró prudente nombrar a 120 sátrapas. Esos son como 120 departamentos. Y a cada departamento le nombró un gobernador. En Colombia hay 22, 27. Bueno, y a cada uno le nombró un gobernador. Pues este cogió el reino y lo dividió en 120 departamentos, provincias, y a cada una le nombraba un gobernador. A ese gobernador, ¿cómo se le llamaba en el cargo? Sátrapa. Ese que estaba encargado de ese pedacito le llamaba sátrapa. Y esos 120 sátrapas tenían que rendirle cuentas a los ministros. ¿Y cuántos ministros tenía Darío? 3 ministros, a los cuales esos 120 sátrapas tenían que rendirle cuentas. Y los 3 ministros le rendían cuentas a Darío para poder gobernar todo su reino. ¿Cuál era todo su reino? Pues el que está aquí a la derecha. Entonces usted va a ver aquí a la derecha, mire, lo voy a poner en grande. Imagínense, ahí donde está la manito es Jerusalén. Esto chiquitico que está la manito era todo Israel. Mire lo chiquitico. Aquí estaban los sirios. Miren, aquí estaba Siria. Por aquí estaba, aquí abajito, estaba lo que es Babilonia. Esta era Babilonia. Aquí, vean, aquí está Babilonia. Vean, Babilonia. Esta era la región de Nabucodonosor. Y miro lo que eran los medos y los persas. Los medos y los persas es todo esto grandote. ¿Sí lo ve? Todo lo grandote, vean. Esto era la Medio Persia, todo eso. Y todos estos, que eran Darío, fueron y se apoderaron de Babilonia, y aquí estaban cautivos, ¿qué? Los judíos. Y entonces aquí llegó Darío a apoderarse de todo esto. Y toda esta región la dividió en 120 pedazos. Lo que ya había conquistado Nabucodonosor lo dividió en 120 pedazos, y a cada pedacito le puso un gobernador. ¿Listo? Y eso que es la Medio Persia, ya usted ya sabe, toda esa región vino y conquistó aquí Babilonia. ¿Listo? No, acuerdan que después a los medopersas también los conquistan. Mire, no le olvide ver el matacho aquí de la izquierda. ¿A quién? Mire. Vamos a recordar acá. ¿Se acuerda la estatua que había hecho Nabucodonosor? Vean, Imperio Babilónico. Ese duró del 605 al 639. En el 639, aquí, en el 539, perdón, llegó ¿quién? Darío. Y vino y empezó el Imperio Medio Persa. Vean ahí donde está la manito, que empieza justo desde ese año. 539, y a esto les duró el imperio hasta el 331. Ahí, casi 2 siglos les duró. ¿Y quiénes quitaron a los medopersas? Los griegos. Por disculpa, no estamos viendo la diapositiva. Ah, sí es la cosa. A vaina. Qué bien. Espere y verá. Se le tiene. ¿Ahora sí? Sí, señor. Ahora sí, pastor, ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces está ahí. Y mire. Entonces está el Imperio Babilónico acá. Les decía, y duró hasta el 539, que era la cabeza de oro. Se bajaron la cabeza de oro aquí en el Imperio Medo-Persa. Y esto les duró del 539 al 331. Veanlo, ahí está, que era lo de la plata. Y eso les duró 2 siglos, y a los 2 siglos vino el Imperio Griego. Y duró de ese año, del 331 hasta el 168. Y después a los griegos se los bajaron los romanos, que significan las piernas. Y en una de esas piernas es donde estamos ahorita, es la época actual, porque a los romanos nadie los mató. A estos sí. Acuérdense que los medopersas mataron ¿a quién? A Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Ahí le quitaron el reino de Babilonia. Y a los medopersas vinieron Alejandro el Grande, los griegos, y se lo bajaron. Lo mataron también a los medopersas.
Y así es el cuento. Ahí seguía. Pero a los romanos no. El imperio romano, entre ellos mismos se derrocaron y en apariencia lo acabaron. Pero nadie, vino otro imperio y mató al emperador, no. Entonces, ahora usted ya entendió, ya se ubica. Entonces, ahora estamos en La Plata. Esto parece en los Juegos Olímpicos. Ya pasó la medalla de oro, ahora vamos para la de plata. Verso 2, dice aquí abajo. Dice el verso 2. Y 3 administradores, o sea, Darío que nombró 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Uy, Darío llegó y dijo, no, venga, este es de la... ¿Quién era de los duros aquí? Pues Daniel, vean. Eso después de los reyes, el duro era Daniel. A muestrillo necesito ese Daniel, que es el que conoce la región y a toda esta gente. Venga, yo lo nombro entre los 3 que le van a rendir cuenta a los 120. Imaginen los otros cómo me ponían colorados de la piedra. Ay, ya, mejor dicho, ya llegó el otro y este ya otra vez ahí en un alto cargo. A estos cristianitos, hijos de Dios, qué vaina. Siempre poniéndolos en lo alto, en lo bueno, de consejeros, de los duros. ¡Ah! ¡Y qué rabia, qué envidia! Entonces dice, estos sátrapas, o sea, los 120, eran responsables antes a los administradores, o sea, tenían que responderle ante esos 3, a fin de que los intereses del nuevo rey, ¿de quién? De Darío, no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel, otra vez, se distinguió, sobresalió por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo a frente de todo el reino. Ya, vean, ya estaba el nuevo y Darío dijo, no, es que este es un duro. Y ojo, Daniel a esta época ya debía tener alrededor de 85, 87 años. Ya no era un sardino. 85 a 87 años debía tener Daniel. Ahí, en este instante. Tenía ya esa edad, llegó de casi 15, 17 años. Y ya había pasado todo esto. Entonces, acuérdese, ahí dice 605 al 539 son 65 años más los 17, 81. Y aquí ya habían pasado unos añitos del rey, como 2 añitos del rey Darío, sí, como unos 83, 85 añitos tenía el Daniel. Ya pasaba de los 80, mejor dicho. Ya tenía sus años el Daniel, no era un sardín. Y mire, por sus extraordinarias cualidades administrativas, que pensó Darío en ponerlo al frente de todo el reino. Es que es un duro. 4, y aquí viene. Entonces los administradores, o sea, los otros 2, y los sátrapas, o sea, los otros 120, o sea, 122 en total, empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Venga, ¿qué nos inventamos para este loco? ¿Cómo hacemos? Vaya, dígale que un soborno, planteele negocio a ver si cae alguna vaina, porque es que este Daniel, qué cosa tan horrible, qué envidia. ¡Ay! ¡Ay, no, vean! Entonces empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo. ¿Por qué? Pues porque es un hijo de Dios. Ese no se deja, ese la tiene clarita. Un hijo de Dios la tiene clara. No duda, no, venga, aproveche, ¿qué tal? No. Un hijo de Dios la tiene clara. Lejos de ser corrupto o negligente. Escuche, los hijos de Dios no son corruptos ni son negligentes. Lo contrario, son diligentes. Y son rectos, no corruptos, diligentes. Lo contrario a ser negligente. Daniel era un hombre digno de confianza. Y de ahí salió el título de la prédica. Digno de confianza. Y Dios quiere que usted y yo seamos dignos de confianza. Oh, pasado, Señor. Por eso concluyeron todos estos sátrapas, con razón hasta ese nombre, sátrapas. Uy. Nunca encontraremos nada de que acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Venga, no pudimos.
con esto vamos a meternos por el aspecto de las creencias y como todos estos pueblos son religiosos, porque sí son bien religiosos, no son creyentes. Ser creyente es distinto a ser religioso. Tenemos que buscarle algo allá con su ley, esa de Moisés y eso, alguna vaina para quebrarlo a este loco, porque por la vía legal, Nanay Cuca, ese loco con el manejo de la plata, los contratos, nada, ese tipo es súper recto, ese no hay forma. Ni de ponerle viejas porque ese eunuco, ni nada para tentarlo, mandarle viejas, nada. El hombre no hay manera. Verso 6, allá a su derecha. Entonces formaron los administradores y los sátrapas, esos, una comisión para ir a hablar con el rey. Venga, mandemos una comisión aquí del Congreso. Y estando en su presencia le dijeron estos de la comisión, que miren los lambericas, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Así entraron saludando. Se les sacudieron los hombros. Nosotros los administradores reales, junto con los perfectos, los sátrapas, los consejeros, los gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto, decrete majestad Darío, el rey Darío, que exija ese decreto que durante los próximos 30 días, solo un mes nada más, sea arrojado al foso de los leones. Acuérdense, dice arrojado, no metido. Ahorita les voy a explicar por qué. Arrojado. No dice métalo en el foso, dice arrójelo al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad, su mercecito lindo. El que no lo adore a usted, el que no le rinda culto a usted, ese no es un traidor a la patria, al reino. Y claro, estos sabían que Daniel adoraba era a su Dios y a nadie más se le arrodillaba ni se hincaba. Eso lo sabían desde la estatua esa de Nabucodonosor. Dijeron, por aquí es. Y ya sabemos que como el Daniel no va a cumplir eso de rendirle culto durante 30 días, lo van a mandar al foso de los leones para que lo traguen y nos deshacemos de ese cucho que ya nos tiene hasta la coronilla. ¡Ay! Verso 8, expida usted, rey Darío, ahora ese decreto, ahora, pero hágale, fírmelo ya. Y póngalo por escrito, es más, aquí se lo traemos listo para que lo firme. Así, conforme a la ley de los medos, y estos sí son Lambert. Ellos eran de Babilonia, los habían conquistado y ahora ya sabemos de la ley de los medos y de los persas. No podrá ser revocado. Y algo que tenían los medos y los persas es que su palabra, y lo ponían por escrito, ya no había forma de devolverse, así fuera el rey. Si él daba un decreto, él no podía derogarlo, siendo el rey. Emitió un decreto, él mismo no podía derogarlo. Así era la cosa con los medopersas. Y estos lo sabían. Y el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito, pues él no vio la malicia. Dijo, pues sí, por 30 días está bien un decreto que reconozcan que hay un nuevo reinado, eso está bien, hasta para el gobierno estará bien, sí, que entiendan que hay un nuevo rey, que ya los babilonios se acabó, ahora son los medopersas, me parece bien que haya ese decreto. Y acuérdese, después de firmado ya no lo puede derogar ni él mismo. Y lo escribió, mandó el decreto. Oh, esto está más bueno, pero no lo, o dejamos ahí, hola. Oiga, mi mamá, pero es que todavía falta. Mamá, es que no me deje ahí. A mí me dan ganas. Sí, hola, sí. Bueno, sigamos. Verso 10. Cuando Daniel se enteró del decreto, o sea, de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio. Acuérdese, entra en el lugar cerrado y estando en lo secreto, ora a tu padre, y tu padre que está en lo alto. ¿Se acuerda? Mateo 6, mírenlo aquí a Mateo 6. Se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. ¡Ay, muy pasado!
Dijo, no, qué decreto ni qué 8 cuartos, olvídese. Yo aquí sigo haciendo lo que hago todos los días. Pues él tenía, dice ahí, por costumbre orar 3 veces al día. 3 veces al día se escapaba para su lugar secreto, que era su dormitorio. Ese era su lugar secreto. Y abría las ventanas con dirección a Jerusalén. Y 3 veces oraba al día. Y siguió haciéndolo y alababa, él cantaba y oraba desde allá. Verso 11. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, dijeron, ¡ay, qué papayazo! Aquí era donde queríamos verlo. Fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Se fueron soplados allá donde Darío. No es verdad, miren lo hipócritas. No es verdad que su majestad publicó un decreto. Ellos mismos se lo habían llevado y fuera eso. ¿Se acuerda el decreto ese? Y el rey Darío, sí, yo sé lo que firmé, yo sé que decreté. Según entendemos, hágame el favor, ellos mismos se lo dijeron cómo era. Todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios o hombre que no sea su mercecito, su majestad, será arrojado al foso de los leones. Y el rey Darío dijo, pues es que el decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, pues claro, eso no puede ser derogado. Entonces ellos respondieron, ¡ay, aquí está! Pues Daniel, ese que usted quiere poner de rey en todo el reino, ese que usted quiere poner después de usted, ese Daniel es uno de los exiliados de Judá. Mire, empezó a decir, ese es uno de los, no sé si usted sabía, pero ese es de los presos que nos trajimos allá con Nabucodonosor. Hace harto tiempo, hace más, casi 70 años, hace casi 70, nos lo trajimos cautivo. Ese es un expresidiario aquí, o presidiario más bien, porque todavía seguían presos. Ese de allá de Judá, o sea, no es como nosotros, ese es allá, de esa chusma, mejor dicho. No toma en cuenta su majestad, ni al decreto que usted promulgó. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Y este Darío ya se había encariñado con Daniel y ya lo quería nombrar rey. Dijo, ay, no puede ser. ¿En serio? Y yo no puedo derogar el decreto y ahora, ay, no, y Daniel, ahora me va a tocar mandarlo y yo no quiero hacerlo. Cuando el rey escuchó esto, yo creo que se cogió la cabeza y dijo, Dios mío, ¿yo qué hice? Yo qué fue lo que decreté, yo cómo fui a hacer esa bestialidad. Y ahí dice aquí, cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho, claro, él se deprimió, ya le había cogido mucho cariño y confianza a Daniel, lo iba a nombrar su segundo al mando y se puso a salvar a Daniel y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Eso se cogía las mechas para arriba, para abajo, caminaba de un lado a otro. Y yo, ¿cómo hago para salvar al Daniel? ¿Cómo hago? Porque yo no puedo derogar un decreto que ya puse. Eso iría contra mi propia ley de los medos y los... ¿Qué hago? Pero aquellos hombres, esos sátrapas, todos esos, fueron a ver al rey y lo presionaron, eso lo chancleteaban. ¿Qué hermano? Usted cumpla lo que decretó. Usted es un rey, enséñenos a ser rey, que usted cumple lo que promete, que usted no se patrasea, hágale, ¿qué hubo pues? Y mire, le dijeron, no olvide su majestad que según la ley, y otra vez de ley, según sus propias leyes, no las de nosotros los babilonios, sino las suyas, los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado, ni usted mismo lo puede derogar. Así que, ¿qué hubo? A mandar al Daniel al foso de los leones. El rey entonces dio la orden, muy a su pesar. Y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y allí el rey animó a Daniel. Que tu Dios, le dijo Darío, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Que sea tu Dios el que te salve. Y aquí hacemos un paréntesis. ¿Se acuerda el del arrojar, no? Lo arrojaron. Quiere decir que había un hueco grande en la tierra. Y allá en ese hueco habían metido ¿a quién? A los leones. Y arrojar significa que de lo alto ahí de la tierra mandaban a las personas a ese hueco para que cayeran en el hueco y los leones hambrientes en ese foso, en ese hueco, se lo comieran. Pregunta, Daniel tenía más de 80 años
Imagínense caer, por lo menos eso tenía unos 4 o 5 metros de altura, o si no los leones se podían salir. Para que no se salieran los leones, el hueco tenía que ser profundo. Un anciano de más de 80 años que cae de esa altura, lo más normal es que se le parta algo. Y ya caer ahí a ese tiestazo, pues la rodilla, alguna cosa le parte, le quiebran los huesos, algo. Y fuera de eso le queda de papaya a los leones, ¿o no? Es más, con lo hambrientos que debían estar, yo creo que hasta en el mismo aire no lo dejan ni caer al suelo y se lo van bajando. Eso fue lo que le pasó a Daniel, a un hombre de más de 80 años. Ese arrojado significa mucho, porque muchos quieren arrojarte a ti, a lo más hondo, para ver cómo te desangras y cómo esto, y se quedarán con las ganas, porque un hijo de Dios es un hijo de Dios y podrá tener la edad que tenga, más de 80 años, y Dios cuida de él y no deja que se le rompa ni una uña, ni siquiera un hueso, ni una uña, nada. Esto es muy poderoso. Entonces, verso 17. Entonces trajeron una piedra y con ella taparon la boca del foso, ahí por donde mandaban a la gente, la entradita esa para mandarlos al hueco. Era nada para que nadie le vaya a tirar una cuerda, mejor dicho. Allá así, foso. El rey selló esa puerta, lo que daba la entrada al foso, esa puerta, con su propio anillo, para que nadie la pudiera abrir. Donde él le ponía el anillo ahí como con una cerita, donde la intentaran mover, esa vaina se rompía y se sabía que alguien la... Y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Eso decía el decreto, y será echado al foso, y la puerta que da la entrada al foso será sellada con el anillo del rey y nadie podrá quebrantarla. El que la quebrante sufrirá las consecuencias. Y así tal cual se hizo. Luego volvió a su palacio. ¿Quién? El rey Darío. Y pasó una noche de perros, diría doña Briseida. No pudo dormir, no pudo comer. Mire, pasó la noche sin comer y sin divertirse. Y hasta el ceño se le fue, hasta no, pasó una noche horrible. Toda la noche piensa en Daniel y dije, no, eso, no es que ni los huesos, esos leones son hambrientos. Ese pobre hombre de más de 80 años, no, eso debió haberse quebrado las piernas, los huesos rotos, y fuera de lamentarse los huesos rotos se lo comen. No, pobre hombre. Y yo con el cariño que le cogí, ay Dios mío, no, qué serie. Tan pronto como amaneció, miren, Darío, el rey Darío, apenas vio que salió la luz del día, apenas amaneció, se levantó embalado y fue al foso de los leones. Allá se fue el Darío con su comitiva, pues los guardias que a él lo protegen, y fue al foso de los leones, y estando cerca, es que ni siquiera dejó llegar para que corrieran la piedra. Era tanta la ansiedad que eso, que desde afuera, sin correr la piedra, gritaba, lleno de ansiedad, y gritaba, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente. Escuche, siervo del Dios viviente, no del Dios muerto, no el que está pegado en un palo o en una estatua, no, el siervo del Dios que vive. ¿Pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Gritaba desde afuera el rey Darío, un rey gritando por uno de sus siervos. Y le contesta desde allá adentro, que viva su majestad por siempre. No, desde allá abajo. Él no dijo, uy, qué tiestazo, espere que es que me quebré aquí el peroné, uy, mándeme entablillar, mándeme una soga aquí para subir, mande una camilla, porque yo con lo viejo cuando me caí, pues no me comieron los leones, pero sí me quebré nada. Que viva su majestad por siempre. Le dijo, esto es muy poderoso. ¿Cómo le dijo? Que viva su majestad por siempre. Contestó Daniel desde allá dentro del foso. Mi Dios, escuche, usted dice así, no es el de otro, es el suyo. Mi Dios envió a su ángel. ¿Quién cree que sería ese ángel? El ángel de Jehová. Jesús envió a Jesús. Papito Dios envió a su hijo y le cerró la boca a los leones. No, esto es muy pasado. El mismo Señor cerrando la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, ninguno, porque Dios sabe que soy inocente. Tampoco he comido nada malo, tampoco he cometido nada malo contra su majestad.
ni tengo un hueso roto, ni una uña, nada, sin ocultar su alegría. Mire, la otra dije, pues que se note todos que Daniel es mi palomito, él es mi consentido, a mí me importa un carajo, dijo aquí el rey Darío, sin ocultar su alegría. El rey ordenó que sacaran del foso a Daniel, sáquenmelo cuanto antes. Cuando lo sacaron, no se le halló ni un solo rasguño. Escuche, porque esto es poderoso, no se partió un hueso, ni una uña, nada se quebró en esa caída, ni un rasguño del león, es que, mejor dicho, ni para cepillarse los dientes con las uñas de los leones, nada, ni un rasguñito le hicieron. Mejor dicho, es que un gato lo hubiera dañado más. Pues Daniel confiaba en su Dios. ¿Qué? Confiaba en su Dios. Verso 24. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado. Tráigame a esos que me hicieron hacer el decreto, a esa comisión de la verdad. Tráigamelos para acá. Tráigame a esos que falsamente lo habían acusado, y ordenó que los arrojaran al foso de los leones. Bueno, ahora les va a ir a ustedes, eso que ordenaron y me hicieron firmar, ahora va para ustedes mismos. Y los mandaron junto con sus esposas y sus hijos, para que no frieguen, con toda la familia. Miren lo que es meterse con un hijo de Dios, lo que es meterse con un hijo de Dios, con lo que está consagrado y separado para Dios. No habían tocado el suelo, o sea, en el aire. Por eso es que hay que ver eso del arrojado, venían de arriba para abajo, no los dejaron llegar al suelo. Cuando ya los leones habían caído sobre ellos, ¡ay, venga, qué filo! Este es para mí, esta para mí, este para mí. Sobre ellos, y les habían triturado hasta los huesos. Eso no le dejaron ni un hueso. Así sería el filo que tenían esos leones. ¡Y qué hambrero! Ni un hueso. Y al Daniel, miren, más tarde el rey firmó este decreto. Entonces, a raíz de esto, Darío se hizo otro decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo. 2 puntos. Paz y prosperidad para todos. Y no deja de ser de esos del reinado, ¿no? Paz y prosperidad. Suena como un buen rey, pero tiene las mismas cosas que tenían Nabucodonosor y los babilonios. Siempre empezaban así, paz y prosperidad. Y ojo, usted sabe cuál es el lema de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, paz y seguridad para todo el mundo. Eso dice. ¿Y sabe dónde opera Naciones Unidas? Bueno, eso tiene su cuento. Y este también dijo, paz y prosperidad para todos. Verso 26. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Decretado. Honre y adore al Dios de Daniel, que es el suyo y el mío, ¿no? Porque él es el Dios vivo. Escuche, él está vivo, Dios está vivo, el Dios viviente, y permanece para siempre. Esta es una verdad que dijo Darío. Esto le fue dado por revelación. Y permanece para siempre el Dios vivo. Su reino jamás será destruido. Y ahora habla de Jesús y también de su segunda venida. Vean el segundo pedazo. Y su dominio jamás tendrá fin. Segunda venida del Señor. Él rescata y salva. ¿Quién rescató? El Padre. ¿Pero quién salvó? El Hijo. Hace prodigios en el cielo, Papito Dios, y maravillas en la tierra. Lo hizo Jesús, su Hijo. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Así lo salvó. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa, los dos. Darío era medo y Ciro persa, medo persas. Esos eran amigos, esos eran bien los dos, los medo persas. Durante el reinado de Darío y el de Ciro. El de Darío no duró mucho tiempo. Después vino el de ¿quién? El de Ciro, y ahora está de rey ¿quién? El Ciro. Otro persa que sucedió a Darío. Y Daniel también con Ciro, cacha, ese era cacha. Con todos los reyes, ese le iba bien. Mire a la edad que él tenía, más de 80 años, llegando allá a los 85. Mire, porque él, Daniel, como buen hijo de Dios, era digno de confianza, y los hijos de Dios debemos ser dignos de confianza de la gente aquí en la tierra y de Papito Dios allá en el cielo. Y los que somos hijos de Dios dignos de confianza, le decimos a Dios que somos dignos de confianza con un